días. Bienvenidos al curso especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Este curso está siendo llevado a cabo gracias al portal jurídico de leyes y en compañía del Círculo de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima. En nombre del grupo de leyes y el director del círculo, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes el día de hoy. En esta noche vamos a hablar de dos sesiones, la 9 y la 10. La sesión 9 va a ser el tema del proceso de amparo, mientras que en la sesión 10 va a ser el proceso de habeas data. La sesión 9 va a ser llevado a cabo gracias al doctor Ricardo Bolaños Salazar. El doctor Bolaños es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, maestriando en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con especializaciones en Derecho Procesal Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales, el TC, así como en Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Es autor de diversos artículos, tanto nacionales e internacionales, así como parte potencial de eventos académicos nacionales e internacionales. Sin nada más, le damos la más cordial bienvenida al doctor Bolaños. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, correcto, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la gentil invitación para tocar un tema que además está también un poco en boga actualmente, ¿no? Mucho se habla de la interposición, de acciones constitucionales, de garantías constitucionales, a fin de garantizar o de salvaguardar determinadas libertades en los tiempos que corren. Y precisamente el día de hoy vamos a tratar de hablar un poco sobre el proceso de amparo, que ciertamente dentro del elenco de garantías constitucionales que tenemos diseñada en la Constitución del 93, es, a decir de muchos, el más importante. ¿Por qué es el más importante? Pues básicamente, primero, porque es el que más se emplea, ¿no? Ya hemos, seguro a lo largo de ustedes de este curso van a poder ver, estudiar todos los distintos procesos constitucionales que existen y van a poder advertir que de todos ellos el amparo es el que de alguna u otra manera tiene mayor presencia en el marco de la justicia constitucional. El proceso de amparo, para que un poco lo vayan teniendo claro de cara a lo que les voy a contar esta noche, un poco lo que vamos a conversar esta noche, es uno de los 4 procesos de la libertad, ¿no? Sabemos que en nuestra constitución actual, que es la Constitución del 93, se diseñan diversos procesos constitucionales que están dirigidos cada cual a proteger situaciones específicas, situaciones concretas, ¿no? Específicamente en nuestro caso, en el caso peruano, tenemos actualmente 7 procesos constitucionales, ¿no? Por un lado tenemos 4 procesos que se encargan de proteger o que están dirigidos a garantizar la protección de derechos fundamentales, como son el habeas corpus, el proceso de cumplimiento, el proceso de habeas data y evidentemente el proceso de amparo, ¿no? El habeas data, como ustedes lo van a poder ver en la sesión, entiendo que continúa, básicamente sirve para proteger 2 derechos fundamentales, que son el derecho del acceso a la información y a la autodeterminación informativa, mientras que el habeas corpus sirve para proteger el derecho a la libertad individual y derechos conexos, y el cumplimiento sirve para proteger el derecho a defender la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos. En consecuencia, ¿qué protege el amparo? Como vamos a ver más adelante, el amparo está destinado a proteger todos aquellos procesos que no están protegidos por ninguno de estos 3 procesos constitucionales de la libertad que hemos detallado: habeas data, cumplimiento y habeas corpus. Luego tenemos también procesos constitucionales destinados, o que se les llama procesos de control normativo, ¿no? El primero y el más conocido es el proceso de inconstitucionalidad, que básicamente sirve para atacar una ley, una norma con rango de ley,
por inconstitucional, que conoce el Tribunal Constitucional en primera y única instancia, y luego tenemos el proceso de acción popular, que también está dirigido a garantizar o salvaguardar la regularidad normativa, pero en este caso de las normas con rango inferior a la ley que contravengan la Constitución o precisamente una ley. Y luego tenemos un proceso que sirve para discutir las competencias, el menoscabo de competencias, y que se llama el proceso competencial. Ustedes recordarán que un proceso competencial precisamente muy sonado de los últimos tiempos fue el relativo al cierre a la disolución del Congreso de la República, ¿no? Se discutía mucho ahí si ahí se había realizado un menoscabo de competencias. Entonces, lo que vemos es que, en efecto, cada proceso constitucional tiene una función, cumple una función específica, ¿no? Y en el marco de esas funciones específicas que les han sido asignados a cada uno de estos procesos, es que debemos comprenderlos, ¿no? Ocurre muchas veces que, sobre todo, los litigantes, por falta de pericia, suelen confundir la vía correcta a la cual deben acudir, a qué proceso constitucional deben acudir, y esto genera a la larga una disminución en la tutela de los derechos fundamentales. Pero hablando específicamente del amparo, ustedes pueden observar ahí que ahí básicamente hice un cuadro en el cual se da cuenta de las sentencias ya emitidas, en este caso por el Tribunal Constitucional, desde enero del 93, cuando entró en funciones, hasta la fecha, hasta junio de este año, y pueden ver que el 74% de casos que ha sentenciado el Tribunal Constitucional a la fecha corresponden a procesos de amparo. Por detrás de él está el habeas corpus, evidentemente, que podemos decir son ambos los procesos que mayor cabida tienen en el marco de las garantías constitucionales, ¿no? El proceso de amparo, como ya lo venía señalando, es un proceso que, si bien es cierto, se diseña o se establece en la Constitución del 93 a partir del artículo 200, fue incluido por primera vez en la Constitución del 79, ¿no? Y en realidad esta no es una institución que haya nacido en nuestro país, ¿no? Ustedes habrán podido hablar o habrán podido oír del amparo mexicano, que de hecho el modelo de amparo peruano recoge mucho sobre la estructura y sobre la naturaleza del proceso de amparo diseñado en la Constitución mexicana. Entonces, ahí en el ámbito del derecho comparado es muy importante también tomar en cuenta cómo se desarrolla este proceso en este nivel. Eh, Evidentemente, como todo proceso constitucional, el proceso de amparo está diseñado, está creado para tutelar derechos fundamentales, y específicamente el denominado contenido esencial de los derechos fundamentales. Es decir, mediante un proceso constitucional, y mucho menos mediante el amparo, es imposible intentar la protección de derechos de orden legal, ¿no? El clásico ejemplo que se pone, ¿no? Mediante un amparo se puede proteger, sí, el derecho a la propiedad, porque es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y que además está reconocido también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero lo que no puedes proteger o pretender proteger en un proceso de amparo es el derecho de posesión sobre determinada propiedad. Eso, por ejemplo, la justicia constitucional lo ve como un tema de mera legalidad, ¿no? Eso que se encarguen los tribunales, en este caso civiles. Pero un tribunal constitucional o un juez constitucional de primera o una sala de segunda instancia no pueden ver esos temas. Entonces, vemos cómo se acorta el ámbito de protección que tiene el amparo, y esto tiene una lógica, ¿no? Y es que el amparo nace con la idea de ser un proceso expeditivo, de ser un proceso de urgencia. Es decir, quien acude al amparo lo hace con la intención de tener el resguardo de sus derechos, de tener una respuesta en resguardo de sus derechos de la manera más pronta posible, ¿no? Porque se entiende que la vulneración de un derecho fundamental
es algo de tanta gravedad que reviste pues necesariamente un pronunciamiento judicial que frene esa situación. En consecuencia, el amparo no está diseñado para conocer cuestiones de mera legalidad, ¿no? Ese es un poco el marco teórico general que pues ciertamente sirve un poco para adentrarnos en el tema. Y aquí otras cuestiones fundamentales un poco para recalcar lo que ya hayamos señalado, ¿no? En cuanto a la protección en sí o el objeto de protección del amparo, la forma más fácil de identificar el objeto de protección de un amparo es básicamente descartando todo aquello que protegen los demás derechos o los demás procesos constitucionales, ¿no? Si tú quieres proteger la libertad individual o sus derechos conexos, te irás al habeas corpus. Si quieres defender la eficacia de las normas legales o de los actos jurídicos, o de los actos administrativos, mejor dicho, te irás a la acción de cumplimiento. Y si quieres defender el derecho de acceso a la información pública o la autodeterminación informativa, te vas a ir a la habeas data, ¿no? Para todo lo demás, cuando quieres proteger propiedad, cuando quieres proteger el derecho al medio ambiente, etcétera, ahí se habilita recién la vía del amparo. Es un proceso de competencias compartidas. ¿Qué quiere decir competencias compartidas? Les había señalado al inicio que los procesos constitucionales, los 7 procesos constitucionales establecidos en la actual Constitución, están dirigidos a tutelar materias distintas, ¿no? Pero hay algunos que solamente conoce el Poder Judicial y que solamente conoce el Tribunal Constitucional, pero hay otros procesos que los conoce el Poder Judicial en primera y segunda instancia, pero que vía recurso de agravio constitucional pueden llegar al Tribunal Constitucional. Para hacerlo más simple, los procesos que solamente conoce el Tribunal Constitucional y donde no interviene para nada el Poder Judicial son el proceso competencial y el proceso de acción de inconstitucionalidad. El único proceso que conoce el Poder Judicial en única y definitiva instancia y que no interviene de ninguna manera el Tribunal Constitucional es el proceso de acción popular. Sin embargo, hay 4 procesos restantes en donde participan tanto el Poder Judicial en primera y segunda instancia como vía RAC el Tribunal Constitucional. Son precisamente los 4 procesos de la libertad, llamados a tutelar derechos fundamentales: el habeas corpus, el habeas data, el cumplimiento y efectivamente el amparo. Entonces vemos aquí una suerte de bifurcación en cuanto a la jurisprudencia que se construye en torno a este proceso constitucional, porque vamos a tener que tener en cuenta tanto lo que se resuelve a nivel del Poder Judicial, porque el Poder Judicial conoce el amparo en primera y segunda instancia, como lo que también resuelve el Tribunal Constitucional, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los amparos, la gran mayoría de procesos de amparo, terminan, si no es en primera instancia, en segunda instancia, ¿no? Es muy poca la cantidad de procesos de amparo que llegan al Tribunal Constitucional, ¿no? Y es aún más poca las sentencias que sobre el fondo emite el Tribunal Constitucional en los procesos de amparo, ¿no? Entonces, vamos a poder ver cómo a partir de la jurisprudencia que ha desarrollado el propio Tribunal Constitucional, se han ido desarrollando pautas, se han ido dando estándares para entender tanto cuestiones de procedibilidad de una demanda de amparo como cuestiones de fondo y dogmáticas, ¿no? Y eso es muy importante porque precisamente es a partir de estas cuestiones, que son directrices dadas por el Tribunal Constitucional, que vamos a comprender mejor la dinámica de este proceso constitucional, ¿no? A ver. Y bien, ahí un poco repasando también, ¿no?, lo de la Constitución del 93, ¿contra qué procede el proceso de amparo? Ya hemos dicho que sirve para tutelar derechos fundamentales distintos a los que protege el habeas corpus, el habeas data y el cumplimiento. Pero, ¿ante qué procede? Primero, ante cualquier autoridad pública o ante privados. Por eso que ustedes van a poder ver amparos contra, por ejemplo, el amparo que recientemente en estos días está causando mucha controversia, ¿no? El amparo que se interpuso contra el Congreso de la República para paralizar un proceso de elección de magistrados. Eso es un amparo contra una autoridad pública. Pero también hay amparos que se pueden interponer contra particulares.
Y el ejemplo más clásico es el tema de los amparos laborales en materia laboral privada, ¿no? Cuando un trabajador que ha sido despedido desde su punto de vista de manera arbitraria por una empresa, él interpone un amparo para conseguir su reposición, ¿no? Esto es un amparo contra particulares. Vemos que procede contra hechos u omisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber omisiones, sobre todo esto se da más en el ámbito de los amparos contra las autoridades públicas, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso en el Tribunal Constitucional ya hace ya muchos años, en el cual una persona reclamaba que la omisión por parte del Ministro de Salud de prestarle un tratamiento de salud eh, relativo a su enfermedad, que era el VIH, significaba una vulneración de su derecho a la salud, pero no por un hacer por parte del ministerio, sino por una omisión, la omisión del tratamiento. El Tribunal Constitucional terminó declarando fundada la demanda, ordenó al ministerio a que le entregara este tratamiento, a que le dispensara este tratamiento, y vemos que este es un caso clásico de un amparo por omisión, ¿no? Una autoridad que ante la omisión del cumplimiento de algún deber está vulnerando derechos fundamentales. Y pues procede contra hechos, ¿no? Es el ejemplo más clásico del amparo, cuando hay algún hecho concreto, ya sea de un particular o de un público, que está afectando algún derecho fundamental de manera concreta, ¿no? También vemos que tal vez sea los supuestos más difíciles de emparejar, ¿no? Que el amparo procede contra la vulneración, es decir, contra aquello que se dice que ha afectado un derecho fundamental, pero también procede contra la amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona o un grupo de personas no necesariamente tiene que esperar a que se conculque un derecho fundamental para recién poder acudir a la vía del amparo, sino que se puede acudir al amparo cuando existe una amenaza de que aquel derecho fundamental se va a ver vulnerado. Y aquí hay que ser muy cuidadosos porque no se trata de cualquier amenaza, no se trata de una amenaza supuesta, ¿no? No se trata de que yo creo que en algún momento del tiempo tal derecho fundamental se me va a ver vulnerado, sino que la amenaza, para que sea procedente el amparo, tiene que ser real e inminente. La real y la inminencia de una amenaza en un proceso, en la práctica de un amparo, se ve más que todo con la proximidad de la supuesta vulneración, ¿no? Es decir, el tribunal cuando conoce de casos de amenaza, por ejemplo, ha conocido casos sobre procedimientos extractivos, ¿no? Contra mineras o contra otro tipo de empresas de esta naturaleza. El tribunal lo que ha señalado en estos casos es que se debe determinar que la amenaza de que determinado proceso, o, por ejemplo, se haya llevado sin consulta previa, por así decirlo, resulte una amenaza real e inminente al derecho a la salud, al derecho al medio ambiente o cualquier otro derecho que se ponga en cuestión. Si el tribunal no encuentra que existe una amenaza real, va a declarar improcedente la demanda, ¿no? Y aquí yo diría que falta un poco más trabajarlo desde el ámbito de la jurisprudencia, a efectos de determinar cuándo realmente se puede hablar de que estamos frente a una amenaza, una vulneración de derechos fundamentales. Luego tenemos, y de esto también nos vamos a detener un poco a hablar a continuación, que el amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emitidas regularmente. Ojo con esta última frase. Emitidas regularmente. Contrario sensu, ¿no? La lógica lo que nos llevaría a pensar es que sí procedería el amparo contra normas legales y resoluciones judiciales que han sido emitidas de manera irregular. Y cuando una norma legal o una resolución judicial ha sido emitida de manera irregular, vamos a verlo también a continuación, porque esta es otra naturaleza o es otro tipo de amparo que también existe y que básicamente se ha construido a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque la Constitución no ha dado mayores detalles al respecto. Y otro punto también que se debe tener en cuenta del proceso de amparo, tal y como se diseña en la Constitución del 93, es que el amparo no procede o que no puede ser suspendido, mejor dicho, en regímenes de excepción. Como ustedes sabrán, actualmente estamos en un régimen de excepción, en un estado de emergencia más específicamente,
y muchos habló, sobre todo al inicio, ¿no? De si era posible interponer acciones judiciales a efectos de hacer que el Estado garantice los derechos fundamentales que no habían sido restringidos en el ámbito del estado de excepción. Y sí, ¿no? Si alguien había sido detenido de manera, o mejor dicho, si alguien estaba viendo vulnerado otro derecho fundamental que no había sido restringido por el régimen de excepción, o que inclusive habiendo sido restringido por el estado de excepción, dicho derecho estaba siendo restringido de una manera muy grave, podía acudir precisamente ya sea al habeas corpus, si hablamos de la libertad individual y derechos conexos, o podía acudir al amparo, ¿no? Estas garantías constitucionales no se ven restringidas en el ámbito de estos regímenes de excepción, ¿no? ¿Y por qué? Pues la lógica es muy sencilla, y es que en un régimen de excepción, básicamente lo que se busca es que el Estado conjure una situación extrema que pone en grave peligro la vida y la salud y la integridad de la población. Pero el Estado, en este afán, puede precisamente cometer algunos excesos y que esos excesos terminen vulnerando derechos fundamentales. Para defender eso y para evitar eso, precisamente es que se deja a salvo la posibilidad de que los ciudadanos puedan interponer acciones de garantía como un habeas corpus o un proceso de amparo en protección de estos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, por eso es que estos procesos no se ven frenados. Claro, eh, una cuestión que también surgió, o un aspecto que también surgió en el marco precisamente de la pandemia, era que teníamos por un lado esta obligación que tiene el Estado, porque además es una obligación que tiene el Estado que emana de los tratados internacionales, de no suspender estas garantías, el amparo y el habeas corpus primordialmente, pero por otro lado teníamos que los juzgados, ¿no? Que muchos juzgados del Poder Judicial habían sido, o sea, no estaban funcionando, sobre todo los primeros meses de la pandemia, las primeras semanas, precisamente por este tema del distanciamiento social, porque todavía no se implementaba el tema de la virtualización de la justicia, ¿no? Sobre todo en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahí surgieron debates muy importantes, ¿no? Porque decían, por un lado, el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud de todas aquellas personas que trabajan en el sector justicia, pero por otro, también tiene que garantizar que el amparo y el habeas corpus como procesos judiciales no se paralicen. Claro, ahora ya sabemos, pues, que la mejor herramienta para no estar en esta disyuntiva habría sido desde siempre implementar modalidades virtuales de presentación de este tipo de demandas, ¿no? Y que yo creo que van a seguir actualmente porque es la forma más sencilla de defender derechos fundamentales, ¿no? Presentar demandas de amparo o inclusive demandas de habeas corpus de manera virtual y que precisamente nos salvan en situaciones como la que estamos viviendo actualmente. Luego tenemos, entrando más específicamente ya a los puntos que habíamos tratado anteriormente, es el famoso amparo contra normas legales. Si ustedes revisan la Constitución, y de hecho cité esa parte creo anteriormente, esta establece que no procede el amparo contra normas legales que hayan sido emitidas de manera regular. Si hablamos de leyes en sentido estricto, las leyes que da el Congreso, entenderíamos que sí procedería una norma legal, o mejor dicho, que sí procedería un amparo si es que una ley dada por el Congreso, por ejemplo, ha sido expedida de manera irregular. Es decir, no se ha respetado el procedimiento previsto en el reglamento del Congreso, por ejemplo. Claro, esto sería un poco impráctico porque para denunciar esa afectación o esa irregularidad en la construcción de la norma está el proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, para salvar esa disyuntiva, el Tribunal Constitucional ha preferido hablar de normas heteroaplicativas y normas autoaplicativas. Y en sencillo, lo que el tribunal ha dicho es el amparo contra normas legales solamente procede cuando estemos ante normas autoaplicativas. ¿Qué son las normas heteroaplicativas y las normas autoaplicativas? Muy sencillo, las normas heteroaplicativas son aquellas normas que con su sola existencia, es decir, desde que están publicadas en el peruano, no necesariamente son eficaces, ya sea porque estas normas se remiten a una reglamentación o porque establecen que determinada autoridad pública debe llevar a cabo determinada
normativa para efectivizar lo que la norma dice. Por otro lado, tenemos las normas autoaplicativas, que son normas que no requieren de ninguna actuación posterior para ya tener una eficacia. Las normas más sencillas, el ejemplo más sencillo para entender una norma autoaplicativa, son las leyes que establecen, por ejemplo, las expropiaciones, ¿no? La expropiación en este país se establece por ley, esa es una norma autoaplicativa que no requiere de ningún reglamento para su aplicación. También podemos tener como ejemplo de norma autoaplicativa los decretos leyes que, por ejemplo, se dieron durante el gobierno de Fujimori para cesar a varios maestros, por ejemplo. Son normas autoaplicativas, así lo entendió el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando una persona entiende que hay una norma legal que vulnera algún derecho fundamental, tiene que demostrar en la demanda de que esa norma es una norma autoaplicativa para la procedencia de la misma. Por ejemplo, actualmente, sobre todo, aunque ya se ha dejado de ver, pero hace un tiempo se veía en el Tribunal Constitucional casos en los cuales, a raíz de esta norma que se establecía en la ley universitaria de el límite de edad para el ejercicio de la docencia, muchos docentes que habían alcanzado ya el límite de edad, que antes era 70, ahora es 75, señalaban que eso vulneraba su derecho, primero el derecho al trabajo y segundo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque ellos entendían que era parte de su vocación seguir enseñando. Por otro lado, el Ministerio de Educación decía que esa era una norma autoaplicativa, ¿no? Porque eso requería que el Ministerio de Educación emitiera un acto administrativo cesándolos, y que eso ya significaba que la norma era heteroaplicativa. El tribunal entendió que no, que en realidad se trata de una norma autoaplicativa, porque la norma establecía expresamente que al cumplir tus 70 años ya no podías seguir ejerciendo la docencia, y que el hecho de que se necesitara, por ejemplo, de un acto administrativo por parte del ministerio aplicando dicha norma, no significaba que ésta la convertía en heteroaplicativa, porque el tribunal razonó que todas las normas, aun siendo autoaplicativas, necesariamente necesitan de un acto administrativo de la autoridad pública que las aplique en el terreno de los hechos, ¿no? Porque si siguiéramos la lógica del Ministerio de Educación en ese caso específico, pues entraríamos al terreno en el cual prácticamente ninguna norma es una norma autoaplicativa. Entonces, hay un poco para diferenciar cuál es el amparo que sí es procedente. Cuando estemos ante una norma heteroaplicativa, evidentemente el amparo ahí no va a funcionar, ¿no? Ahora bien, entramos al otro supuesto, al otro gran grupo de amparos que de hecho son la gran cantidad de amparos, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional, son amparos contra resoluciones judiciales, ¿no? Habíamos dicho, de hecho habíamos visto anteriormente, y aquí, acá también está citado, ustedes lo pueden ver en el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, que el amparo no procede contra resoluciones judiciales que han sido emanadas en el marco de un procedimiento regular. En contrario, el censo sí procede cuando han sido emitidas vulnerando el procedimiento regular, ¿no? Y esto tiene una razón de ser muy sencilla, y es que puede que exista una resolución judicial, puede que se haya emitido una resolución judicial, pero que ésta no necesariamente haya respetado los derechos fundamentales, primero, a nivel procesal, que se haya afectado el derecho de defensa, que se haya afectado el derecho a la debida notificación, que se haya afectado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por ejemplo. O también puede que se haya afectado otro derecho que no necesariamente sea de orden judicial, o sea, que no necesariamente se enmarque dentro de lo que es el derecho a la tutela procesal efectiva, ¿no? El tribunal en un primer momento lo que señaló era que el amparo contra resoluciones judiciales, que de hecho solamente procede dentro de los 30 días de haber sido notificado con la resolución judicial que vas a cuestionar en el amparo, solamente procedía siempre y cuando se tratara de alguna vulneración del derecho al debido proceso. Es decir, por ejemplo, si en el marco de un proceso, no, por poner un ejemplo, en el ámbito civil, ¿no? Si en el ámbito de un proceso civil ordinario, yo como parte de ese proceso
considero que el juez ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, porque la resolución que me perjudica no está motivada debidamente, según el Tribunal Constitucional, desde el año 2004 hacia atrás, ahí solamente en ese supuesto yo podía interponer un amparo contra resolución judicial. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha avanzado y ya actualmente el tribunal entiende que no solamente puede o cabe interponerse un amparo cuando se vulnera el derecho al debido proceso, cuando se trata de amparos contra resoluciones judiciales, sino que también cabe el amparo cuando en el marco de un proceso judicial, que termine en una resolución judicial, se han vulnerado otros derechos fundamentales. Un ejemplo, hace poco el Tribunal Constitucional, en el marco de un proceso de tenencia, ¿no? Un proceso de orden de familia, una de las partes alegaba que la resolución judicial no es que vulneraba alguna garantía del debido proceso, porque el proceso había sido llevado de manera pulcra, sino que lo que vulneraba, o el derecho que vulneraba esta resolución judicial, era el interés superior de su hija, el interés superior de la niña, ¿no? Ese principio, o sea, el interés superior del niño, la niña y adolescente, como tal, no es un derecho de orden procesal que integra el debido proceso. Es un principio de derecho, si se quiere, reconocido de manera particular a los niños, niñas y adolescentes. Lo que hizo el tribunal en ese caso fue señalar y reiterar su jurisprudencia que cambió a partir del año 2004 y decir, el amparo sí puede ser interpuesto en este caso porque a pesar de que el proceso judicial ha sido llevado a cabo de manera aparentemente resguardando las garantías del debido proceso, aquí me encuentro con una situación en la cual una de las partes alega de que a pesar de eso se habría vulnerado el principio del interés superior de la hija, de la niña. Entonces, vemos cómo poco a poco esta primera creencia o este primer estándar de que el amparo contra resoluciones judiciales procedía únicamente para salvaguardar el derecho al debido proceso ha sido dejado de lado hoy en día, ¿no? Y claro, la, el motivo más recurrente por el cual los litigantes suelen interponer demandas de amparo contra resoluciones judiciales es reclamando la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Y aquí hay que ser muy cuidadoso porque muchas veces estas demandas se plantean con el real objetivo de hacer que el Tribunal Constitucional se vuelva a pronunciar sobre aquello que la judicatura ordinaria ya ha decidido. El tribunal no es una cuarta instancia, o sea, no es una instancia a la cual uno va a acudir para intentar revertir lo que ya ha perdido en un proceso ordinario, ¿no? El tribunal ha dicho, esos amparos son improcedentes. Yo solamente voy a motivar, dice el Tribunal Constitucional, a través de un amparo contra resolución judicial, cuando se alegue la afectación del derecho a la debida motivación y cuando estemos en alguno de estos 5 supuestos que ustedes ven detallada en la diapositiva. Hablamos de que la resolución judicial que se cuestiona vía amparo tiene, si carece de coherencia interna, por ejemplo, sí sería procedente el amparo. Coherencia interna básicamente se refiere, ustedes los pueden ir a revisar con detalle, a que en la sentencia judicial, en la resolución judicial, el juez, las conclusiones a las que arriba el juez en su resolución deben ser lógicas y deben seguir un orden lógico, valga la redundancia, con las premisas que ha esgrimido en la parte considerativa de su resolución. Luego tenemos la justificación de las premisas externas, que básicamente se refiere a que el juez, con todo lo que ha visto en el expediente, con todo lo que ha visto inclusive en las audiencias, sea coherente con su resolución. Es decir, que, no, que las piezas dentro de un proceso judicial ordinario no hayan sido deliberadamente dejadas de lado por el juez para tener una motivación aparente. Luego tenemos el tema de la suficiencia, de que básicamente encarga al juez de explicar de manera detallada las razones de su argumentación, la congruencia, que también es una cuestión para tomarla con pinzas, que básicamente nos dice que el juez debe responder a todas las alegaciones que las partes le pongan en el marco del proceso judicial.
Y digo que esto hay que tomarlo con pinzas, porque actualmente la jurisprudencia del tribunal ya no es que el juez debe responder a todo lo que las partes le ponen como puntos controvertidos. Porque claro, las partes pueden decir o pueden poner una lista sumamente larga de todo aquello que tienen que se discutan en el marco del proceso, pero el juez solamente tiene la obligación de responder todo aquello que, habiendo sido puesto en conocimiento por las partes, sea relevante, sea importante para resolver el caso. Aquellos temas que son accesorios, por así decirlo, el Tribunal Constitucional ha entendido que si el juez no se pronuncia sobre estos temas accesorios, no necesariamente existe una vulneración del derecho a la debida motivación. Y por último hablamos de la cualificación especial, y esto se da sobre todo, o esta exigencia se da sobre todo, en aquellas resoluciones judiciales que causan algún tipo de gravamen, algún tipo de afectación en los intereses de alguna de las partes. El ejemplo más concreto, eh, aunque lo haya dicho en el marco de un proceso de habeas corpus, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando un juez dicta una medida en el marco de un proceso penal cautelar, como es la de una prisión preventiva, el juez tiene el deber de motivar a través de una cualificación especial esta sentencia. Las razones que da el Tribunal Constitucional básicamente es que al ser una medida que está privando de la libertad a una persona que no ha sido sentenciada todavía, esto requiere por parte del juez un mayor ejercicio argumentativo y por ende una mayor carga en la argumentación, ¿no? Entonces, vemos cómo estos 5 escenarios o estos 5 supuestos han sido desarrollados, inclusive a través de la jurisprudencia del tribunal, para dar a entender un poco qué es lo que debe tener una resolución judicial ordinaria para ver si está bien motivado o no. Estos supuestos nacieron en el caso, o mejor dicho, se desarrollaron de manera más específica en el caso, en el habeas corpus que seguro conocerán, del caso de Liliana Yamoja, ¿no? A partir de ahí el tribunal no ha variado, a menos no de manera sustancial, el tratamiento que le ha dado al amparo contra las resoluciones judiciales. Y luego tenemos un tema muy, que a mi juicio explica muchas cosas de por qué existen también muchos amparos actualmente, ¿no? Es el amparo alternativo versus el amparo residual, ¿no? En un primer momento, el amparo, ya les había señalado que el amparo nace con la Constitución, al menos en el Perú, con la Constitución del 79. El amparo era un proceso alternativo, regulado por la ley del 82, ¿no? ¿Qué significa que el amparo era un proceso alternativo? Que básicamente aquel que se sintiera conculcado en algún derecho fundamental podía decidir si acudir a la vía ordinaria o acudir al amparo. Es decir, era el litigante, era la persona quien decidía si acudir a un proceso o a otro. Y si el otro proceso, el ordinario, por ejemplo, estaba expeditivo, el juez constitucional, bajo esas normas, bajo esa perspectiva, no podía rechazar su demanda diciéndole, no, vete a la vía ordinaria, porque aquí en el amparo solamente voy a proteger el derecho cuando no tengas esa vía ordinaria. No, el juez tenía que aceptar la demanda porque el demandante estaba en la facultad de decidir si irse a uno u otro proceso, ¿no? Eso tenía una explicación lógica. Ya les había señalado que el amparo nace con la Constitución del 79 y que la ley que regulaba el procesos constitucionales en ese tiempo era la ley del 82. La explicación básicamente se ciñe a dos puntos. ¿Por qué el amparo era alternativo? Primero, porque los códigos vigentes en el 82, y que de hecho muchos de esos códigos están vigentes actualmente, no eran expeditivos en la resolución de los casos. O sea, como ustedes podrán saber, antes la codificación, sobre todo procesal, se ceñía mucho a lo que era el ritualismo del procedimiento, ¿no? Que era mucho el tema de las formalidades. Y eso muchas veces generaba que las resoluciones se dilataran en el tiempo y que en consecuencia no se puedan proteger derechos fundamentales de manera óptima. La otra razón de por qué el proceso de amparo se convirtió en un proceso alternativo o era un proceso alternativo es por la desconfianza generalizada
en el aparato judicial porque habíamos venido de un proceso de 12 años, un proceso dictatorial de 12 años, y en el cual evidentemente el Poder Judicial recién se encontraba en un proceso de reconstrucción. Entonces, la ciudadanía tenía un fuerte rechazo a la confianza en general del aparato judicial. Entonces, por eso se previó que el amparo sea alternativo, como una forma de decirle al ciudadano de a pie de que tenía un proceso más garantista y que podía decidir acudir a ese proceso si lo considerara mejor, ¿no? Pero bueno, esto en el año, o mejor dicho, esto con la Constitución del 79. Una vez instaurada la Constitución del 93 y ya con el Código Procesal Constitucional del 2004, pasamos de un amparo alternativo a un amparo residual. ¿Qué significa esto? Que ahora el demandante ya no va a poder elegir si acudir al proceso ordinario de tutela de sus derechos o acudir al proceso de amparo, sino que ahora el demandante solamente podrá acudir al amparo si es que no existen vías igualmente satisfactorias para la tutela del derecho que dice se ha vulnerado o el derecho que dice se está amenazando. Y ojo con este término, vías igualmente satisfactorias. Vamos a ver luego qué entiende el tribunal por ese concepto. Acá el amparo ya es residual, ¿no? Acá ya no puedes elegir. Acá solamente vas a ir al amparo si es que no existen vías ordinarias que puedan satisfacer en igual medida que el amparo tu derecho. ¿Y por qué se pasó a un amparo residual? Pues eh, básicamente la culpa un poco la tuvieron pues los propios litigantes, ¿no? Porque el amparo, al ser un proceso alternativo antes, se usaba de manera indiscriminada, o sea, se interponían amparos prácticamente por cualquier cosa. Y esto generaba una recarga en el aparato judicial y que al final hacía que el amparo se convirtiera en un proceso judicial ordinario más, ¿no? Se ralentizaban los amparos, nunca eran resueltos debido a la carga procesal y al final, para lo que fue creado, quedó en nada porque no cumplía su verdadera función, ¿no? Entonces, por eso pasamos a un amparo residual que es el que actualmente se maneja. Y bueno, para entender este aspecto de la residualidad del amparo, ya les había señalado antes que tenemos que entender de manera detallada o de manera debemos tener de manera presente el concepto de vía igualmente satisfactoria. ¿Qué ha entendido el tribunal por una vía igualmente satisfactoria? La primera vez que el tribunal trató de dar luces sobre este concepto fue en el conocido precedente Bailón Flores, ¿no? Del año 2005. Este básicamente se trató de un caso de un amparo laboral en el cual básicamente el tribunal lo que hace es decirnos en el ámbito laboral cuándo será viable el proceso de amparo y cuándo será viable el proceso ordinario laboral, ¿no? Ya sea laboral público o laboral privado. El problema con el precedente Bailón Flores es que estableció una lista, números, clausus para la procedencia del amparo laboral. Es decir, por poner un ejemplo, el tribunal señalaba en un precedente Bailón Flores, por ejemplo, que cuando el despido laboral se haya dado por razones discriminatorias, por poner un ejemplo, la vía correcta para demandar ese despido era el amparo, era el proceso de amparo, ¿no? Para otros supuestos que no estaban contemplados dentro del marco de una vulneración de derecho fundamental, era el proceso ordinario laboral. Entonces, el problema con el precedente de Belón Flores era que no nos definía cuándo una vía ordinaria era igualmente satisfactoria que el proceso de amparo. Lo único que nos decía el precedente de Belón Flores era cuándo íbamos a ir a la vía laboral y cuándo íbamos a ir a la vía del amparo. Pero claro, el amparo no solamente sirve para proteger derechos laborales. Hemos dicho que el amparo sirve para proteger otros tantos derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, que no protegen las demás garantías constitucionales, las otras tres garantías de la libertad. Entonces,
cómo definíamos o cómo resolvíamos el problema cuando, por ejemplo, una persona alegaba la vulneración del derecho a la educación, por ejemplo. Si el tribunal solamente había establecido una lista para los temas laborales. Entonces, ese fue uno de los defectos, o mejor dicho, ese fue el gran defecto del presidente Balón Flores, lo cual dio paso a que más adelante, ya en el año 2015, de hecho fue el segundo precedente que emite la actual conformación del Tribunal Constitucional, que es el precedente conocido como Elgo Ríos. En este caso, la demanda también se trató de un amparo laboral, ¿no? Pero aquí lo que hace el Tribunal Constitucional ya no es decirnos, como lo hizo en el caso del presidente Balón Flores, ya no fue decirnos solamente cuándo era procedente el amparo en materia laboral, sino que estableció de manera genérica cuándo el amparo iba a ser procedente, independientemente del derecho del cual se trate, y cuándo el demandante debía acudir a la vía ordinaria. Y para esto el tribunal dijo que se debían analizar dos cosas: la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva, que vamos a ver a detalle a continuación. En el fundamento 15 del precedente Elgo Ríos, que es el que establece específicamente el precedente, el tribunal dice que para entender que una vía judicial ordinaria es igualmente satisfactoria que el amparo y que en consecuencia es a donde debe acudir el demandante, debe cumplir con 4 supuestos. Primero, desde la perspectiva objetiva tenemos que este proceso debía cumplir con 2 supuestos. Primero, que la estructura del proceso ordinario sea idónea para la tutela del derecho del cual se trate. Es decir, que el proceso como tal cuente con las instancias procesales pertinentes de manera tal que consiga garantizar el derecho fundamental que la persona está reclamando. Y segundo, que la resolución que se fuera a emitir en el marco de ese proceso pueda de manera adecuada tutelar el derecho por el cual está yendo la persona a la vía judicial. Lo otro, de otro lado tenemos la perspectiva subjetiva, que tal vez sea la más importante, ¿no? El tribunal nos dice que ese proceso ordinario debe garantizar que no exista un riesgo de irreparabilidad. Es decir, si el juez constitucional le dice al demandante que debe acudir al proceso ordinario, debe asegurarse de que si el demandante va a ese proceso ordinario, que por lógica es más extenso, no se va a producir una irreparabilidad en el derecho que alega. Y por último, debe también garantizar que no existe una tutela urgente. Y esto se da muchas veces en aquellos casos, por ejemplo, en los cuales, sobre todo en temas de salud, lo hemos visto, que el Tribunal Constitucional entiende que existe tutela urgente cuando, por ejemplo, las personas están internadas en centros de salud y que a través del amparo se intenta garantizar la prestación de algún servicio o de algún medicamento, por ejemplo. El tribunal entendió que ahí existe una necesidad de tutela urgente, porque si mandamos a la persona a que litigue en el ámbito ordinario, el proceso va a durar mucho tiempo y a lo mejor no vamos a conseguir que se dé una respuesta de manera adecuada. El tribunal también ha entendido que existe una necesidad de tutela urgente, por ejemplo, cuando estamos en materia pensionaria y los demandantes son personas adultas mayores de una edad avanzada, ¿no? El tribunal ha entendido que esto es motivo para decir que existe una necesidad de tutelar de manera urgente el derecho que se está alegando. Y por eso es que, sobre todo por este supuesto, por el tema de la tutela urgente, es que el tribunal ha ido conociendo de los procesos de amparo que alegan la vulneración de determinados derechos. Y bueno, acá voy a hacer el corte de mi intervención, porque entiendo que era hasta las 8 nada más, y quisiera dejar estos minutos que quedan por si hay alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su gran ponencia. Ha sido enriquecedora y espero que también todos los participantes hayan podido disfrutar. A cualquier persona que tenga una pregunta pueda hacerlo en el chat. Yo la voy a leer con el mayor gusto.
Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Ha sido esclarecedora en lo máximo, creo. Y bueno, algunas palabras, doctor, para todo el grupo. Sí, no, primero agradecer por la invitación una vez más. Luego, bueno, ahí les estoy pasando también las diapositivas por si quieren revisarlas. Igual si por ahí les interesa el tema en general de los procesos constitucionales, también me pueden escribir por si necesitan algún material o algo de lectura que quieran revisar. Y para lo que gusten, para lo que necesiten, pues cuentan conmigo sin ningún problema, ¿no? Muchas gracias, doctor. El grupo de leyes y el círculo le da la mayor, está agradecido con usted. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a comenzar con la sesión 10, que se trata sobre el proceso de habeas data. Esta sesión va a estar a cargo de la doctora Patricia de los Ríos Rivera. Ella es asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional, abogada constitucionalista por la Universidad San Martín de Porras, maestría en Derecho Constitucional por la PUC, maestría en Derecho Civil y Comercial por la USPM, doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee un diplomado en Derecho Procesal Constitucional y es egresada del programa de formación de aspirantes de la Academia de la Magistratura. Ha realizado una pasantía en la Corte Suprema de la Justicia de la República Argentina. Bueno, hay que darle la bienvenida a la doctora Patricia de los Ríos Rivera. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Bueno, ya hizo mi presentación al respecto, y vamos a hablar sobre el habeas data, ¿no? Como todos, como todos sabemos, vivimos en un mundo globalizado y en un mundo en el que todo es, o la mayoría de las cosas es informática, ¿no? A partir también incluso de esta pandemia y de todo lo que ha sucedido, pues cada vez se va acrecentando más nuestra relación con los medios informáticos, ¿no? Hace poco yo venía revisando en mi correo y veía cómo en Google tenían toda mi información respecto de cuál había sido mi ruta todos los días, que había ido a tal sitio, que había regresado a tal otro, que había dado una vuelta, que no sé qué. Y como todos sabemos, por ejemplo, si compramos con tarjetas de crédito, si compramos incluso, ¿no? O sea, vamos a comprar Wong, o vamos a comprar algún supermercado o algún sitio, también queda registrado eso. Si van a comer un Kentucky, si van a hacer alguna cosa. Y esto se registra por medio de los sistemas, que casi ya todo está registrado por medio de sistemas, hasta los trámites que nosotros hacemos, ¿no? Todo ese tipo de cosas van formando en nosotros un conjunto de datos que van haciéndose lo que nosotros llamamos como un banco de datos, ¿no? Entonces, nos sorprendería ver qué tal banco de datos tiene cada persona, ¿no? O sea, cada persona qué información tiene. Y a partir de esa información nos comienzan a dar, pues a todos me imagino que les ha pasado, le comienzan a dar propuestas de cosas para comprar, de cosas para utilizar y de todas esas cosas, ¿no? Entonces, este denominado poder informativo que se realiza a través de este banco de datos necesita una protección, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro perfil por algún lado, tenemos todos nuestros datos por otro, ¿no? Entonces, este asunto necesita una protección. Este derecho fundamental necesita una protección. Entonces, esa protección está dada por la autodeterminación informativa, ¿no? O sea, cuando recién salió también le llamaban libertad informática, ¿no? Pero ahora es autodeterminación informativa, ¿no? En libertad informática las llamaban Frosini, Ropo, Pérez Luño, Fernández Segado, ¿no? La autodeterminación informativa es como se denomina ahora a este tipo de datos que están protegidos como un derecho fundamental, ¿no? En las nubes, en la web, se almacenan gran cantidad de datos, ¿no? Estos datos personales son vistos a través de la información, ¿no? Hoy vamos a hablar, pues, de este derecho, ¿no? Y este derecho de la autodeterminación informativa tiene, pues, incluye varios aspectos, ¿no?
tenía para compartir, no sé si pueda compartir la pantalla, pero bueno, con un PowerPoint, no sé si, a ver, espérese. Bueno, este Doctora, derecho, para diga, compartir un PowerPoint con la pantalla, se podría... en la parte de abajo no sale la opción compartir pantalla. Ya, espérate un ratito, voy a poner compartir la pantalla y voy a tener sí, compartir pantalla. Vamos a conectarlo con esto de aquí. Compartir pantalla. Ay, Dios santo. ¿Cómo puedo seleccionar archivos? No. ¿Cómo puedo compartir con mi PowerPoint? Había data. Cuando sale compartir pantalla, ahí está, a ver. Ya está. Correcto, así está bien. Ya. Vamos a poner acá. Había data. ¿No? Ya, ahí queda, ¿no? O sea, ya. Ya. Sí, doctora, se ve correcto. Sí. Ajá. ¿Sí se ve? Sí, se ve perfecto. Ya. La autodeterminación informativa implica todos estos derechos, ¿no? El acceso, ¿no? El acceso al derecho, la actualización, o sea, el acceso, el conocer los derechos, el acceso a poder conocer los derechos, la actualización, la poder rectificar o corregir, poder suprimir, poder incluir, ¿no? También para poder suprimir e incluir es la confidencialidad de la información, ¿no? Eso se refiere, ¿no? El derecho de acceso supone que nosotros sabemos que existe, saber qué existe o qué han inscrito en ese banco de datos, ¿no? Actualizarlo se refiere más a, por ejemplo, a datos que antes eran ciertos y que ahora no lo son, como por ejemplo una requisitoria, ¿no? Antes estaba requisitoriada la persona, ahora ya no. Entonces, quiere que esos datos se vayan actualizando. La corrección o modificación lo que busca es la eliminación de la información falsa, ¿no? O sea, si existe alguna información falsa que ha sido inscrita en este banco de datos, pues quitarla, ¿no? Luego la confidencialidad o poder suprimir ese tipo de datos, nuestro derecho a poder suprimir y a poder incluir aquellos datos que nosotros consideramos que deberían de estar, ¿no? Todo esto tiene que ver con la confidencialidad de la información, ¿no? Que busca que la información que nosotros proporcionamos no sea trasladada sin nuestro consentimiento. Y también en este tema hay un tema importante que es la llamada información sensible, ¿no? O sea que nosotros deberíamos tratar de, o sea, bueno, que algunas personas tratan de suprimir de sus perfiles, ¿no? La información sensible son datos que nosotros tratamos de que no sean expuestos a las demás personas, ¿no? O sea, están dentro de nuestra privacidad, ¿no? Como pueden ser la política, la religión, la opción sexual, la salud, más que nada la salud, en estos casos, pues, no necesariamente como la pandemia, ¿no? Sino en casos como el SIDA o en casos que las personas no quieren dar a conocer la enfermedad que tienen, ¿no? O sea, no es necesario no es obligatorio que las personas lo determinen, ¿no? Y a nivel global, esto ya empezó pues en el año 1966 con el FOIA en Estados Unidos, ya hace bastante tiempo, y luego también en 1975, ¿no? En estos casos se regula la revelación de informaciones, el acceso a información, ¿no? Poniendo énfasis más bien en los conflictos que hay en el Poder Judicial, ¿no? Y en los poderes ordinarios, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En la parte de Europa en general, ¿no? Existe el informe Junger, que fue elaborado por Gran Bretaña y publicado en el año 72, ¿no? Y luego también el Convenio Europeo para la Protección de Personas respecto al tratamiento de carácter personal del SEPTA del año 81, ¿no?
Esto ellos lo toman más como un derecho más autónomo, ¿no? Y nosotros en América Latina, partiendo de la concepción de un derecho fundamental, que es el derecho que nosotros queremos proteger, nosotros tenemos el procedimiento de habeas data, ¿no? Más en juzgados también y en jueces ordinarios. Y también, pues, bueno, ya veremos después que nosotros le hemos incluido, además de la autodeterminación informativa, le hemos incluido el derecho a estar informado, ¿no? Néstor Sawés hace una clasificación del habeas data a partir de esto que habíamos visto antes, ¿no? De conocer, rectificar, actualizar, y a partir de hacer una clasificación al respecto, de decir, por ejemplo, ¿no? El habeas data puede ser informativo, puede ser aditivo, puede ser rectificador, puede ser reservador, puede ser exclutorio o cancelatorio, ¿no? Informativo, ya nosotros ya con la palabra ya nos está dando más o menos el significado de lo que podría ser, ¿no? El informativo es para procurar recabar la información que nosotros podamos tener en algún registro. A este registro le podemos decir que nos lo exhiba, entonces podríamos hablar de un informativo exhibitorio. También para qué y por qué se ha realizado, quién está realizando este registro, podría ser finalista, y autorial, quién ha dado los datos o quién tuvo los datos incluidos en el registro. Esto en cuanto al informativo. Aditivo, ya la palabra lo está diciendo, adicionar o buscar agregar datos, ¿no? Actualizando o incorporando, ¿no? Actualizando datos, o sea, yo adiciono datos, actualizándolos o incorporando nuevos datos, ¿no? O incorporando otros datos, ¿no? Rectificador o correctivo, también la palabra lo dice, rectificar o corregir, tiene como fin sacar la información falsa, inexacta o imprecisa de estos datos, ¿no? También hay otro tipo que es el reservador, que es que el dato registrado sea solamente proporcionado, o sea, a determinadas personas, ¿no? O sea, que sea reservado. Y exclutorio o cancelatorio, tratando de eliminar la información sensible, esta que hablábamos hace un rato, pues información sensible de política, de religión, de opción sexual y de salud, ¿no? Que son principalmente los que se han determinado en estos sitios. Esto en cuanto a un poco general respecto a la habeas data, ¿no? En nuestro país, como estábamos hablando, nosotros lo tenemos como un derecho fundamental que hay que cuidar, al que le hemos puesto pues, los medios para poder cuidarlo, y entre ellos los medios está pues, el habeas data. El habeas data se inicia o se crea con la Constitución de 1993, ¿no? También se está desarrollado por una ley de transparencia y de acceso a la justicia, la ley 2706, y las leyes de transparencia, ¿no? Pero en realidad se inicia en el país a partir del año 93. Y antes estaba desprotegido. Bueno, muchísimo antes no existía mucho este derecho, posteriormente sí, pero como nosotros sabemos, todo estaba protegido por el amparo, ¿no? E incluso en algunos sitios todavía se protege a través del amparo, ¿no? En los sitios donde no hay el habeas data, ¿no? Entonces, todo está protegido, pues, a través del amparo, y a partir del año 1993, con la Constitución que comenzó a regir a partir de diciembre del 93, se comenzó a tutelar el habeas data en el Perú, ¿no? ¿Dónde está tutelado el habeas data? Pues en el artículo 200, en el inciso 3 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 200, inciso 3, ¿no? De la Constitución? Nos dice, la acción de habeas data, es una garantía constitucional, es una habeas data, procede contra algún hecho o alguna omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, o sea, por parte de cualquier persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refieren los artículos 2, 5 y 6 de la Constitución. El habeas data procede contra cualquier hecho que alguna autoridad, funcionario o cualquier persona vulnere o amenace los derechos a los que se refiere el artículo 2, 5 y 6 de la Constitución. En un primer momento también estaba el siguiente artículo, que era el 7, que se refería a los derechos de la prensa, ¿no? O sea, estos derechos, pero después de muchas críticas, porque no tenía nada que ver con el habeas data,
se sacó, ¿no? Este derecho salió. Entonces, en concreto, actualmente, el habeas data procede contra un hecho de omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos a que se refiere el artículo 5 y 6 de la Constitución. Ahora, ¿a qué se refiere el artículo 5 y 6 de la Constitución? El artículo 5, el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, establece que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y también a recibirla. O sea, yo puedo pedir la información y debo recibir la información de cualquier entidad pública. Lo único que me van a pedir es el pago de la tasa o el pago de los derechos que suponga su pedido, ¿no? Luego se exceptúan los derechos, las informaciones que afectan a la intimidad personal, lo que les estaba hablando de la información sensible, y los expresamente que se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional, ¿no? O sea, a ver, la regla principal en un habeas data es que nosotros pedimos la información y tenemos que recibir la información. Esa es la regla genérica. Nosotros pedimos información y nos la reciben, y nos la entregan. Y la excepción son estas que están poniendo aquí, ¿no? O sea, que están poniendo que es la intimidad personal y también las razones de seguridad pública, ¿no? O sea, no hay otra razón. Ahora, no es que se me ocurra a mí decirle, no te voy a dar la información porque se me ocurrió decir, porque es seguridad nacional o también porque es una intimidad de la persona. No, tiene que estar normada por la ley. O sea, ellos no me van a decir que no, pero aquellas cosas que están normadas por la ley. No aquello que yo diga, no, esa es información sensible o esa información no te la quiero dar, ¿no? Y luego, este mismo artículo habla respecto al secreto bancario y la reserva tributaria, ¿no? Me imagino que por todas las cosas que han sucedido en nuestro país, por los procesos que han existido, pues han incluido el secreto bancario y la reserva tributaria, que solamente pueden ser levantadas a pedido de un juez, a pedido del fiscal de la Nación o también de la Comisión Investigadora del Congreso, ¿no? Con arreglo a ley y siempre que se refieran a los casos investigados, ¿no? Entonces, esto es lo que refiere el artículo 2, el inciso 5. Y referente al artículo 2, inciso 6, se refiere que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, nos suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar, ¿no? O sea, aquellos servicios informáticos que están computarizados o no, que sean públicos o privados, nos suministren informaciones que afecten a la intimidad personal o familiar. Ahora, al respecto de esto, estamos viendo que en el 2.5 tiene como objeto del habeas data no tanto la autodeterminación informativa, sino el acceso a la información. O sea, que yo solicite y que yo reciba información. Eso también es una de las críticas, ¿no? Bueno, que están dadas y que dicen, pero es autodeterminación definitiva, no acceso a la información, que acceso a información podría tener otro medio, ¿no? Pero en nuestro país así está dado, ¿no? O sea, alguien, creo que el doctor Eloy Espinosa una vez decía, ¿no? Bueno, la dieron mal, pero por lo menos la dieron, ¿no? O sea, es más, antes incluso tenía otro inciso más que hablaba sobre el derecho de la prensa, ¿no? Derecho pues, a los delitos cometidos por la prensa, ¿no? Entonces, en el 2.5, que regresemos al 2.5, que es a solicitar sin expresión de causa y a solicitar y a recibir, esto de acá es denominado más bien acceso a la información. Pero también eso, también como es que se morigera un poco en el hecho de que muchos de los datos o informaciones que uno pide en acceso, o que pide a conocer o todo lo demás, están ya informatizados. Entonces también como que entran un poco en este medio, ¿no? En medio del habeas data. Pero bueno, ahí está. En el habeas data está el acceso a la información. Y el segundo sí sería ya lo que nosotros conocemos como la autodeterminación informativa, ¿no? A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones
que afecten la intimidad personal y familiar, ¿no? Entonces, en el objeto de la habeas data tenemos en el 2.5 el acceso a la información, en el 2.6 la autodeterminación informativa. Luego, en cuanto a la información pública, ¿no? La información pública, lo que se usa es lo que tenga la administración, ¿no? Que es lo que nosotros solicitamos, ¿no? Los servicios informáticos, bueno, o sea, acá en el caso del habeas data, la información única, lo que nos va a entregar la información pública es lo que usa o tenga la administración, ¿no? Lo que se refiere a la prestación de servicios públicos, ¿no? Y también incluye los expedientes terminados o en trámites, es lo que normalmente se solicita como información pública, ¿no? Los requisitos de acceso a la información. Los requisitos de acceso a la información son simplemente una solicitud, no tienes por qué expresar la causa de la solicitud, y luego asumir el costo de la reproducción, ¿no? Eso es lo que nosotros, por lo menos entre nosotros está. Y la autodeterminación informativa, como vimos antes, implica, y eso también está en nuestra legislación, conocer la información, actualizar, rectificar, suprimir, incluir, ¿no? O sea, es lo mismo que estaba ya en la doctrina como elementos de la autodeterminación informativa o los medios como de determinación informativa, están pues dentro de lo que existe en nuestro país, ¿no? Luego también los requisitos para una demanda, de habeas data, bueno, son el que el interesado haya reclamado primero por un documento de fecha cierta, ¿no? Que haya una constancia de que él solicitó esa información, ¿no? De que la solicitó y de que no le han dado la información, ¿no? El determinado haya rectificado en su negativa y no le haya querido dar y no le haya contestado en el término de 10 días hábiles, si se trata en el caso del inciso 5 o en el caso del inciso 6 de 2 días, ¿no? Entonces, si es que el señor solicitó la información y tiene un medio cierto para probar que solicitó la información y no se la dieron en el plazo determinado, ¿no? 10 o 2 días según el caso, entonces él ya tiene los requisitos para poder presentar su demanda, ¿no? Se podrá prescindir del requisito, de este requisito, cuando evidentemente exista algún peligro inminente, algún peligro irreparable, ¿no? Entonces no es necesario acudir a la vía administrativa, pero ordinariamente sí se le exige ir a la vía administrativa. La regla siempre, para todos, es que siempre se da la información, pero existen las excepciones, ¿no? Las excepciones es la que habíamos estado viendo hace un poco, que entre nosotros también se da, que son seguridad nacional, ya lo pasé de nuevo, seguridad nacional, que afecte la intimidad de las personas, que afecte el secreto bancario o la reserva tributaria, y que pudiera afectar algunas relaciones diplomáticas. O sea, hay que saber que la regla general, al solicitar un habeas data, es que se dé la información, ¿no? Y lo único que podría no pedir que se dé la información es cuando existen estos 4 casos, ¿no? Seguridad nacional, se afecte la intimidad, afecte el secreto bancario o reserva tributaria y pudiera afectar las relaciones diplomáticas, ¿no? ¿Quiénes están legitimados para interponer un habeas data, ¿no? Quienes están legitimados para interponer, en primer lugar, es la víctima, ¿no? La persona que se ve afectada por alguna información falsa o por una falta de información o porque solicita simplemente un tema que quiere conocer y que quiere que se le otorgue esa información. Pero estábamos viendo que ese era el derecho a la información, pero que está dentro de nuestro habeas data, ¿no? También lo puede hacer pidiendo por medio de un apoderado, ¿no? No necesita ninguna cosa muy especial, no necesita inscribir el poder, solamente necesita pues que él se considere como apoderado de la persona. También cualquier persona, cuando tenga peligro inminente o imposibilidad, puede proponerla otra persona, ¿no? Si es que él no la puede interponer personalmente. Y luego también, pues, la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo también puede interponer el habeas data, ¿no?
Ahora, la información a la que la persona tiene que tener acceso debe ser cierta, clara, actual y completa, ¿no? Hacía poco nosotros estábamos viendo un habeas corpus, habeas data en el tribunal, en el que le habían dado la información, pero no se la habían dado toda, ¿no? Y entonces él había pedido una información más amplia y le habían dado solo una parte de la información. Y fue en habeas data, ¿no? Claro, se lo fundaba para que le entreguen pues toda la información completa y clara, ¿no? O sea, toda la información completa. También cuando la persona lo había pedido, habíamos visto otro habeas data en el que la persona había pedido que se la den de manera informática, o sea, se la den en un CD, ¿no? En algún medio informático, en algún USB, en alguna cosa, y no se la, perdón, había pedido que se la den escrita, y se la habían dado en un medio informático, ¿no? Entonces, él solicitó, pues, que quería que se la den de acuerdo a lo que lo había solicitado, y claro, se le fundaba diciendo que se la den de acuerdo a lo que había solicitado, ¿no? Claro, si no decía nada, también no pasaba nada, pero, ¿cómo se llama? Pero sí la solicitó, pues, ¿no? Este manejo de información sistematizada genera beneficios, ¿no? Pero también puede generar vulneraciones a los derechos, pues a lo que se va a vulnerar es al derecho a la información y al derecho a la autodeterminación informativa, ¿no? Estos son los derechos protegidos y estos son los derechos que pueden ser lesionados en caso de de no haber cumplido pues el habeas data, ¿no? En concreto, para hacerlo como una especie de resumen respecto de lo que es el habeas data, podemos decir que es, por ejemplo, cuando nosotros como abogados o también una persona solicita una información o también porque está investigando un determinado delito o porque quiere tener la información del pasado, quiere tener acceso a esa información o quiere ver cuál es la información que le corresponde a ellos. Entonces, solicita a aquella persona, solicita que le otorguen una información determinada, ¿no? Como decía antes, la regla es que si nosotros solicitamos una información, nos la entreguen en el modo en que nosotros la hemos solicitado, ¿no? Y que nosotros nos la entreguen y resulta pues que a esta persona no le entregan la información, ¿no? Entonces, ahora, le dicen a veces que no le entregan la información, ¿por qué? Porque está reservada por lo que veíamos hace poco, ¿no? O sea, los casos en los que no se entregaban la información porque de repente, pues, por seguridad nacional, porque afecta a la intimidad, porque es un tema sensible, ¿no? O sea, le responden a eso a la persona, ¿no? La persona dice, yo quiero esa información que está sobre mí en los bancos de información. O esa persona dice, yo quiero esa información porque esa información me interesa, ya no necesita ni siquiera que expresar la causa por la que le interesa, ¿no? Pero yo quiero esa información determinada y le niegan la determinada información. Los únicos modos por los que podrían negarlos está pues acá, ¿no? La seguridad nacional. Entonces a la persona pues le dicen no, no te damos esa información. Le dicen esa información es secreta, es reservada. Y como decía antes, no es que lo reservado, lo secreto, sea porque a mí se me ocurrió, sino que tiene que haber alguna ley que establezca que es reservado, que es secreta, ¿no? Entonces, solicito una información, no me la quieren entregar, esa información me dicen que es secreta, o de repente dicen que no, o simplemente no me la entregan, ¿no? Al no entregármela, están afectando mi derecho a la autodeterminación informativa o mi derecho al acceso a la información, ¿no? Entonces yo presento pues mi habeas data, ¿no? Yo presento mi habeas data. Ahora, nosotros, o sea, yo presento mi habeas data y mi habeas data va a determinar, o sea, qué es lo que se determina en el momento en que presentan un tema como este, determinar si tiene alguna de las excepciones. Si no tiene ninguna de las excepciones, entonces, pues, el proceso o la respuesta está mal dada y la demanda sería fundada, ¿no? Ahora, el derecho a la determinación informativa incluye el derecho también de acceso a la información, ¿no? De acceso a ese banco de datos, ¿no? Yo, o sobre alguien a quien yo le facilito la posibilidad de que pueda acceder a esos datos. Yo también tengo derecho a poder rectificar, modificar, cambiar,
todos esos datos, ¿no? Lo que veíamos acá, ¿no? Yo tengo derecho a conocer de los datos que existen. Yo tengo derecho a actualizar los datos que están en esa información, ¿no? Yo tengo derecho a rectificarlos, a suprimirlos o a incluir algún dato que yo considero que debería de estar, ¿no? Casi actualizar casi siempre es por lo que hablábamos hace un tiempo, que es bueno, al principio que es requisitoriado o algún modo, ¿no? Que de algún modo a mí me va a afectar esa falta de información, ¿no? El acceso a información nos lleva pues a modificar, a corregir alguna información falsa que se encuentre en los bancos de datos, ¿no? La autodeterminación informativa incluye el derecho a acceder, actualizar, modificar, corregir, excluir, ¿no? Y a conocer la información de otros bancos de datos. A veces tenemos información nosotros de carácter confidencial que no queremos que esté en ese banco de datos. Nosotros también podemos pedir que esa información pues salga de ese banco de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, alguien que ha podido tener una enfermedad contagiosa, alguien que ha podido tener SIDA o que ha tenido alguna información, el hecho de que no salgan a la luz la historia clínica, porque no quiero que se enteren de las enfermedades que yo he tenido, ¿no? O de repente de algún tipo de enfermedad, o sea, yo puedo pedir esa rectificación, ¿no? También nosotros podemos excluir incluir información sensible de estos bancos de datos, ¿no? Resulta que sale mi afiliación política, o sale mi religión, ¿no? O sea, o sale pues que no tengo religión, o sale un tema que yo no quiero que esté, ¿no? La información sensible es aquella que está directamente vinculada con el desarrollo de nuestra personalidad y puesta con el desarrollo de otros, en el desarrollo de otros, ¿no? Esta situación me puede perjudicar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy de una religión u otra, pues puede generar un odio, puede generar un daño irreparable, ¿no? Esa es la razón por la que se puede sacar la información sensible, ¿no? Una orientación sexual también, ¿no? Sabiendo que el acceso a la información y la autodeterminación informativa es el medio, o sea, para nosotros, el habeas data protege estas dos cosas, ¿no? Como decíamos al inicio, el acceso a la información y la autodeterminación informativa, ¿no? A nivel general, el habeas data lo que protege es la autodeterminación informativa, pero entre nosotros, como decía antes también, ya como que se está juntando, porque todos los datos de información ya se están poniendo en medios informáticos, ¿no? Y entonces también nos protege, ¿no? La protección cómo nos protegemos de la administración, ¿no? A través de lo que se llama la Agencia de Protección de Datos. En otros países el resultado de lo que se plantea existen algunas agencias en otros lugares que nos protegen de datos, ¿no? Acá lo que nosotros tenemos es el proceso de habeas data que nos protege de este tema, ¿no? O sea, en el Perú también existe nuestra ley de transparencia que también en parte nos va protegiendo de esto, y nosotros hemos estado siguiendo en esta forma de transparencia pues la fórmula brasileña y paraguaya, de la brasileña del 88 y la paraguaya del 92. Como ya decía, la Constitución del 93 fue la que introdujo el proceso constitucional específico para la tutela de estos derechos y que fue muy criticada porque al inicio se incluía pues los medios de protección pues a la prensa, pero a los delitos de prensa, pero que después se sacó y que ahora solo protege estos dos derechos, la autodeterminación informativa y el derecho a estar informado, ¿no? Hay que ser cuidadosos con el habeas data frente a la rapidez con la que se puede hacer una violación de un derecho por un medio informático que por un medio normal, ¿no? O sea, por un medio informático el alcance que puede tener es mucho más amplio y mucho más rápido que el alcance de un delito que no se comete con un medio informático, ¿no? Por el mismo hecho de que todo lo informático es más rápido, ¿no? O sea, ahora vemos pues que estamos en el momento en el que hacemos las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy dando una conferencia, yo en mi caso, ustedes en su casa, y estamos haciéndola en el mismo instante, ¿no? O sea, no hay que esperar mucho tiempo para que surta sus efectos. En el caso del habeas data, que trata sobre temas que son
de rapidez, como es el tema informático, hay que tener en cuenta que la violación es más rápida también, ¿no? O sea, apretar algo en la computadora tiene que ver pues con todo lo que, con una rapidez distinta a de cualquier otro delito que se haya cometido de alguna otra cosa, ¿no? De algún otro medio, o cualquier otra cosa que me perjudique, ¿no? Entonces, una información falsa, que se genere en un momento determinado, pues se puede generar en una gran parte del mundo. O sea, ese hecho puede irse con una rapidez a cualquier parte, ¿no? Una información falsa sobre una persona. Por eso es que es importante, pues, el que la vía data también sea más rápido, que la vía data que exista para poder regular estos criterios, ¿no? Que podrían hacer un daño mucho más rápido que cualquiera de estas cosas, ¿no? Y por eso también existe la cautelar, ¿no? O sea, existe una medida cautelar para estos escenarios, ¿no? Cuando, por ejemplo, el daño es muy rápido, en el habeas data existe la medida cautelar, ¿no? Para poder reparar el daño lo más rápido posible, ¿no? Como un escenario preventivo. ¿Por qué? Por la materia, ¿no? Por el tipo de información que genera el daño, que es el medio informático, ¿no? Para marcar la diferencia entre el habeas data y el amparo, si no tenemos un escenario procesal más dinámico y más rápido, ¿no? Pero más reparador, ¿no? Nosotros tratamos pues, de que no se filtre la información, ¿no? O sea, en el caso se supone que el daño en el tema informático es mucho más rápido que el daño que se podía producir en los delitos o en los temas que se habla, pues, del derecho de amparo, ¿no? Por eso es preferible, pues, tener un proceso que se especifique en lo que es habeas data y un proceso que sea más de amparo, ¿no? Y evitar, pues, debe ser más rápido y debe ser más reparador, ¿no? Que un amparo. La clave para que funcione el habeas data, además de una posible intervención administrativa previa, es que se tenga una serie de medidas preventivas posteriores, ¿no? Ya se supone que ya se tiene una medida previa, que sería pues la cautelar, y también unas medidas posteriores para tratar de evitar que se produzca un uso de esta información en un banco de datos informáticos, ¿no? O si esto se produce, puedan detectarse lo más rápidamente posible, ¿no? El habeas data requiere de una serie de medidas de carácter cautelar preventivo, por lo que la finalidad para protección de sus derechos, ¿no? Y bueno, y espero que con esto vamos a sacar doy por concluida la clase, ¿no? Si quieren alguna pregunta, alguna cosa, compartiendo esa pantalla. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. Espero que todos la hayan disfrutado y si hay alguien que tiene una pregunta en estos momentos, puede formularla a través del chat. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, doctora. Para terminar, Sí. algunas palabras para todos los participantes del día de hoy. Bueno, espero que es muy loable la actividad que están realizando en pro de del conocimiento jurídico de todos nosotros, ¿no? Qué bueno que estén realizando este tipo de temas, porque son temas realmente de actualidad, ¿no? O sea, son temas de importancia y la protección de este derecho, que en parte sigue a algo algo nuevo, ¿no? O sea, algo que estamos todos viviendo, que es la informática, ¿no? Entonces, es algo que el derecho siempre va después a través de las cosas, de los hechos y de las acciones que se van viendo en la vida real, ¿no? Entonces, es un tema protector, el derecho de habeas data. Hay que mejorar bastantes cosas, ¿no? Pero lo bueno es que en nuestro país exista, ¿no? Exista este instituto, ¿no? A fin de poder protegernos, ¿no? Y que, bueno, que continúen como están y que
Un gusto haber estado con ustedes y ojalá pues que les haya servido la exposición y que les haya hayan llegado a conocer de un modo más cercano lo que es el habeas data, ¿no? Espero que sí. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes, gracias por haberme escuchado y nos veremos pues en alguna oportunidad, ¿no? Y gracias al comité organizador. Claro. Y bueno, ustedes bienvenidas siempre por el portal jurídico de leyes y por el círculo de la Universidad de Lima.